Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Citlali López López. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química Farmacéutica. Curso en la Universidad Tecnológica de Jalisco. El siguiente tema es una reflexión acerca de evaluaciones pasadas que tuvimos en la unidad 1, impartida en la materia de tecnología farmacéutica. Esta es impartida por parte del profesor Francisco Girón Hernández. Y bueno, a continuación pues vamos a hablar acerca sobre estas evaluaciones. Empezaremos primero hablando de las unidades de medida del sistema internacional. Las unidades dentro del sistema internacional, en estos casos en específicos, que fue las que vimos en unidad 1, donde observamos la unidad de presión. Esta viene dada con la fórmula de fuerza sobre área, donde sabemos que la presión se mide en pascales, la fuerza se mide en newtons y el área de medida se mide en metros cuadrados. Esta fórmula indica que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área sobre la cual se aplica la fuerza. Esto significa que a medida de que la fuerza aplicada aumenta, la presión también aumenta. Pero a medida que el área sobre la cual se aplica la fuerza aumenta, la presión disminuye. También podremos ver que esta fórmula tiene varios despejes. Podemos hablar de la presión. La presión, como ya lo mencionamos, viene dada por la fuerza sobre el área. Si despejamos y buscamos, por ejemplo, eh, el área, esta se nos vendría dada de fuerza sobre presión. Y en otro caso, si buscáramos la fuerza, esta viene dada por de presión por área. A continuación hablaremos sobre la densidad. Esta se define como la masa por unidad de medida de volumen de una sustancia. Por lo tanto, la fórmula para calcular la densidad es densidad igual a masa sobre volumen. Aquí sabemos que la masa se mide en gramos y el volumen se mide en centímetros cúbicos. También la densidad se puede expresar en unidades como en kilogramos por litros o gramos por centímetro cúbico. En este caso, la fórmula se mantiene de la misma manera, pero las unidades de masa y volumen deben ajustarse para que la densidad se exprese en las unidades deseadas. Aquí hablamos sobre algún tipo de despeje. Por ejemplo, si queremos buscar lo que es la densidad, ya lo tenemos. Es densidad igual a masa sobre volumen. Pero, ¿qué pasaría si queremos encontrar la masa? Para poder encontrar la masa, tendríamos que realizar un despeje en el que hablaríamos de volumen por densidad y este nos daría el total de masa. En otra cuestión, si buscamos lo que es el volumen, esta se vendría dada por el despeje que nos daría igual a volumen es igual a masa sobre densidad. Ahora vamos a hablar sobre la aceleración. La aceleración se define como el cambio de velocidad de un objeto por unidad de tiempo. La fórmula para calcular la aceleración es la que sigue. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial igual a entretiempo, que vendría dada, ay, perdón, que vendría dada en la fórmula como velocidad, como aceleración igual a velocidad sobre tiempo. Para hacer algún tipo de despeje, si queremos buscar, por ejemplo, la velocidad, la velocidad sería aceleración por tiempo. Si nosotros quisiéramos considerar buscar el tiempo, esta se vendría dada por la velocidad entre la aceleración. Aquí sabemos que la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo se mide en segundos. La unidad resultante de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a hablar de la fuerza. ¿Cómo encontramos la fuerza? La fuerza la obtenemos en masa por aceleración. Ahora hablaremos un poquito de su definición. Esta se define como la magnitud física que causa un cambio en el movimiento de un objeto o un cuerpo. La fórmula ya la dimos anteriormente.
Ahora hablaremos de su unidad de medida. La masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros por segundos al cuadrado. La unidad resultante de fuerza se da en newtons. Aquí podemos observar algunos despejes. Por ejemplo, para encontrar la masa sería la fuerza sobre la aceleración, pasando la masa de este lado y de este lado sabemos que si se encuentra multiplicando, de este lado se pasaría dividiendo. Para encontrar la aceleración sería de la misma manera, sería la fuerza sobre la masa. Ahora hablaremos de algunas expresiones y definiciones que vimos en el documento de instrumentación. La exactitud es una medida de cuánto cerca está la medición de un valor verdadero o aceptado. En otras palabras, la exactitud es la capacidad de un instrumento de medición para proporcionar resultados cercanos al valor verdadero o esperado. La exactitud se puede expresar como un porcentaje de error. Por ejemplo, si se espera que el valor verdadero sea de 10 y el instrumento mide 9.8, entonces la exactitud se puede expresar como un porcentaje de error del 2%, ya que la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero es del 2% del valor verdadero. Aquí podemos observar la gráfica en la que nos habla de eso, de un valor de referencia donde obtenemos la medida de la exactitud, que es pues cuando se acerca la medición. Ahora hablaremos de la precisión. La precisión se refiere a la capacidad de un instrumento de medición de producir resultados consistentes independientemente si los resultados están cerca del valor verdadero. Por ejemplo, si un instrumento puede ser preciso pero no exacto, produce resultados consistentes pero no cercanos al valor verdadero. La precisión se puede expresar como la desviación estándar de un conjunto de detección o como la variancia de medidas seleccionadas por el número de medidas menos 1. En general, cuanto menos sea la desviación estándar, mayor será la precisión del instrumento de medición. Aquí tenemos una imagen donde observamos la diferencia entre la exactitud y la precisión. Aquí habla que la exactitud está muy cerca del valor verdadero, es lo más cercana posible, mientras que la precisión está más alejada de la que tendría que ser el valor verdadero. Y como ya mencionábamos antes acerca del error, el error es la diferencia entre la salida real y la salida ideal. Este se puede expresar por un porcentaje de lectura, como ya mencionamos en el ejemplo de la exactitud. En otras palabras, el error es la cantidad de inexactitud o imprecisión en la medición. El error se puede expresar como una cantidad absoluta o relativa, como un porcentaje del valor verdadero o como una fracción del rango de la medición. Ahora vamos a hablar también de los sensores. Estos son dispositivos que a partir de la energía del medio en el que se miden, proporcionan una señal de salida transducible que es en función de la magnitud que se puede pretender medir. Ahora hablaremos de los tipos de sensores. Tenemos los sensores de presión. Estos sensores miden la presión en un medio y se clasifican en 3 tipos, los que son los absolutos, los relativos, los diferenciales. Los sensores de presión absoluta miden la presión en relación al vacío. Los de presión relativa miden la presión en relación a la presión atmosférica. Y los sensores de presión diferencial absoluto miden la diferencia de presión entre 2 puntos. Para poder seleccionar el tipo de sensor que queremos utilizar, debemos tomar en cuenta ciertos criterios. En estos están lo que son el rango de medición, la exactitud, la temperatura, la sensibilidad y la presión. De este lado les mostraría cómo está constituido el sensor. El sensor tiene una conexión eléctrica, una placa electrónica, el sensor, la conexión del proceso, su señal de salida, el entorno y la presión de este lado.
ahora y se me olvidaba mencionar, algunas aplicaciones en el campo de los tipos de sensores de presión podrían ser como por ejemplo cuando se hace la comprensión, perdón, cuando se hacen tabletas y se comprimen. Ahora hablaremos de los sensores de flujo. Los sensores de flujo miden la velocidad del flujo líquido o gas en un conducto y se clasifican en tres tipos. Existen los sensores de velocidad, los de desplazamiento, los de desplazamiento y los de área variable. Los sensores de velocidad miden la velocidad de un flujo mediante la medición de las frecuencias de las ondas ultrasónicas. Los sensores de desplazamiento miden el volumen de líquido o gas que fluye por la unidad de tiempo. Y los sensores de área variable también estos miden la diferencia de presión a través de un área variable. Sus criterios de selección son los siguientes, que viene siendo el rango, la precisión, la sensibilidad y la temperatura. Sus aplicaciones de los sensores de las temperaturas son calcular la temperatura en un proceso. Para esto utilizamos, los sensores de flujo. Para los sensores de flujo vamos a aplicarlo en, en monitorear fluidos, en monitorear los fluidos que estamos trabajando. Ahora vamos a hablar de los sensores de temperatura. Ahora sí, estos sensores miden la temperatura de un objeto y se clasifican en dos tipos. Existen los que son los termopares y los RTD. Los RTD quiere decir detector de temperatura en resistencia. Los termopares miden la temperatura mediante la medición de la diferencia de voltaje por la unión de dos metales distintos, mientras que los RTD miden la temperatura mediante la variación de la resistencia eléctrica de un metal cuando se calienta. Los criterios de selección para estos sensores son los rangos de temperatura, la precisión, la exactitud y la sensibilidad. Estos son utilizados para medir y proteger la temperatura de los principios activos que se van a estar trabajando. Ahora vamos a hablar sobre los procesos que suelen suceder en la fabricación de algunos medicamentos. Aquí en la industria frecuentemente se lleva a cabo el proceso isotérmico. El proceso isotérmico es un proceso termodinámico en el que la temperatura se mantiene constante. Significa que el calor se agrega o se quita del sistema. Se utiliza para mantener la temperatura constante en lugar de aumentar o disminuir la temperatura. Para calcular un proceso isotérmico se utiliza la ley de Boyle-Mariotte, que establece que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales cuando la temperatura se mantiene constante. La ley se puede escribir matemáticamente como presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, donde la presión 1 y el volumen 1 son la presión inicial y el volumen inicial del gas. Y presión 2 y volumen 2 son la presión y el volumen final de un gas, por ejemplo, después de que se produce el cambio en el proceso isotérmico. Aquí podemos observar una curva. Perdón, voy a mover esto de aquí poquito para que se pueda apreciar de una mejor manera. Vamos a mover poquito para acá arriba. Aquí podemos observar una curva donde nos dicen que cómo se va midiendo. Esta se va haciendo una curvita de este lado. Primero aparece la presión 1, va bajando presión 2 y volumen 2. Aquí podemos observar el punto 1, presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2, donde nos da temperatura 1 y temperatura 2. En el proceso isotérmico sabemos que la temperatura se mantiene constante. Muy bien, voy a regresar esto de este lado.
para poder seguir con las demás diapositivas. Aquí vamos a dar un ejemplo donde vamos a realizar un despeje. Vamos a buscar el cálculo de la presión en un proceso isotérmico. Si tenemos un gas a una presión de 3 atmósferas y un volumen de 2 litros y luego se expande a un volumen de 5 litros, ¿cuánto sería su volumen cuál sería la nueva presión? Aquí se puede resolver de la siguiente manera. La fórmula general indica que presión 1 es igual a volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Para hacer esto, para encontrar la presión 2, vamos a realizar el siguiente despeje, el cual nos indica que sería la presión 1 por velocidad 1 y sería dividido entre el segundo volumen, ya que estamos buscando la presión 2, lo que está multiplicando se pasa dividiendo. Y tenemos que serían 3 atmósferas por 2 litros, que es presión 1, volumen 1, es igual a la presión 2, que sería de 5, buscando la presión 2 por 5 litros. Para buscar la presión 2, pasamos los datos aquí abajo, que sería 3 atmósferas por 2 litros. Pasamos lo que está multiplicando la presión 2 de este lado como dividiendo, y obtenemos que la presión 2 sería dada por 1.2 atmósferas. Por lo tanto, después de la expansión, la presión del gas sería de 1.2 atmósferas. Ahora vamos a hablar sobre el proceso isobárico. Este se refiere a un proceso termodinámico en el que la presión del sistema se mantiene constante mientras que varían otras variables, como el volumen y la temperatura. En este proceso se realiza un trabajo al sistema o se extrae el trabajo del sistema sin cambiar la presión. La ecuación que describe el proceso isobárico es presión 1 igual a volumen 1 igual a presión 2, volumen 2, que viene dado de la fórmula general que hablamos anteriormente de Boyle, donde presión 1 y volumen 1 son la presión y el volumen inicial. Presión 2 y volumen 2 de igual manera son la presión y el volumen final, respectivamente. Para realizar el proceso isobárico se tiene que obtener la siguiente fórmula, que es igual a volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. La fórmula queda de esta manera ya que la presión es constante, entonces solamente nos quedamos con el volumen y la temperatura. Aquí vemos otra pequeña gráfica, esta se ve de este lado, viendo que la presión 1 queda aquí, volumen 1 y volumen 2. Aquí solamente se miden las temperaturas, tenemos marcado volumen 2, volumen 1 y la temperatura queda aquí marcada. Y la presión queda constante. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a buscar un volumen en un proceso isobárico. Si queremos calcular el volumen final de un gas que se expande isobáricamente desde un volumen inicial de 2 litros y una temperatura de 300 Kelvin hasta una temperatura final de 400 Kelvin, podemos utilizar la fórmula volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2, en donde obtenemos los siguientes datos. Hablamos de que tenemos 2 litros, que es volumen 1. Obtenemos la temperatura 1, que está aquí, los 300 grados Kelvin. Y ahora sabemos que lo que queremos encontrar es el volumen 2, ya que esta no nos lo dan los datos. Y esta viene dividida entre la temperatura 2. Realizamos el despeje pasando de este lado el volumen 2 y obtenemos que tenemos volumen 1, 2 litros, sobre la temperatura 1, 300 Kelvin, y esta, como estaba dividiendo, se pasa multiplicando, que son 400 Kelvin. Entonces, obtenemos el resultado de que el volumen 2 es igual a 2.67 litros. Por lo tanto, el volumen final del gas es un proceso isobárico de, como mencionamos, 2.67 litros.
El siguiente proceso es el licórico. Este es conocido también como proceso isovolumétrico o isométrico. Ocurre cuando la cantidad de volumen de un sistema se mantiene constante durante el proceso. Esto significa que no hay trabajo realizado debido al cambio de volumen, ya que el volumen permanece constante. Durante un proceso isocórico, la energía suministrada al sistema se utiliza para aumentar la temperatura del sistema. Por lo tanto, la energía cinética de las moléculas del sistema, eh, la ecuación las describiría como un proceso isocórico, que es la presión 1 sobre la temperatura 1. Esto es igual a presión 2 sobre temperatura 2, donde P es la presión y T la temperatura, como ya lo mencioné, y donde sabemos que entonces aquí el volumen va a ser constante. Por eso la medición de la curva aparece de la siguiente manera: presión 1, presión 2 y volumen 1 de manera constante. Este ya no se mueve. Ahora hablaremos de un ejemplo. Aquí vamos a calcular la temperatura. En un proceso isocórico que se puede utilizar la fórmula presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, suponiendo que un gas se somete a un proceso isocórico y la presión inicial y la temperatura son de 1 atmósfera y 300 grados Kelvin respectivamente. Si la presión final es de 2 atmósferas, ¿cuál es la temperatura final del gas? Como observamos la fórmula, está de este lado, presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Observamos que buscamos temperatura 2. Entonces vamos a despejar la fórmula de la siguiente manera, obteniendo presión 2 sobre la temperatura 2 por la temperatura 1 entre la presión 1. Temperatura 2 va a ser igual a 2 atmósferas sobre 1 atmósfera, y multiplicaríamos lo que es la temperatura 1 de 300 grados Kelvin, donde el resultado nos daría como segunda temperatura a 600 grados Kelvin. Por lo tanto, su temperatura final del gas es de 600 grados Kelvin. Aquí nos habla que en el proceso isocórico el valor de entrada aumenta la presión manteniendo el volumen constante. Ahora vamos a hablar acerca de sensores de pH y pOH. Los sensores de pH y pOH son instrumentos utilizados para medir la acidez, basicidad de una solución. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno en una solución, mientras que el pOH se define como el algoritmo negativo de la concentración de iones de hidróxido en una solución. Los sensores de pH y pOH funcionan midiendo la actividad de los iones de hidrógeno o los de hidróxido en una solución y convirtiendo esta actividad en una señal eléctrica. Los sensores de pH y pOH se definen que pueden ser de dos tipos: electrodos de vidrio y electrodos de membrana. En otras presentaciones ya profundizamos un poquito más acerca del electrodo de vidrio, así que en esta vamos a profundizar en el electrodo de membrana. Este viene constituido de un cable en la parte superior del electrodo, una vaina de cristal, un apantallamiento, electrodo conductor interno. Esta puede ser de plata o de cloruro de plata. También un buffer interno y, y una membrana de cristal sensible al pH. Ahora vamos a ver cómo es este proceso por medio de la hidrólisis del agua. La elección de la escala del pH o pH depende de la hidrólisis del agua, ya que el agua pura tiene una actividad de iones de hidrógeno y de hidróxido, que es igual a 1 por 10 a la menos 7 moles a 25 grados, debido a la hidrólisis del agua de la escala de pH y de pOH. Se eligen de tal manera que el pH y pH de una solución acuosa neutra sea igual a 7 en la escala de pH. Una solución ácida tiene un menor de 7 en el pH, mientras que una solución básica tiene un pH mayor de 7.
En la escala de pH, una solución básica tiene un pH, en la escala de pH, una solución básica tiene un pH menor que 7, mientras que una solución ácida tiene un mayor de pH 7. Perdón, si ya lo repetí, me confunde un poquito, pero vamos a continuar. La elección de la escala adecuada depende de la naturaleza de la solución a medir y la precisión requerida en la medición. La constante sería medida como la constante de hidrólisis del agua, que viene representada por Kw. Es una constante de equilibrio que describe la reacción de autoprotólisis del agua. Esta ocurre cuando una molécula de agua actúa como ácido y dona un protón al hidrógeno, y otra molécula de agua que actúa como base y acepta el protón. Aquí tenemos que es el H2O más H2O hace un intercambio obteniendo H3O más OH, que sería el agua, hace un intercambio con el hidróxido. La constante de equilibrio para esta reacción es Kw igual a hidrógeno 3, oxígeno más hidróxido, donde los corchetes indican la concentración de cada especie en mol sobre litros a 25 grados. La concentración de iones de hidrógeno 3 o más, hidrógeno 3, oxígeno y hidróxido en agua pura es de 1 por 10 a la menos 7 mol cada uno. Por lo tanto, la constante de la hidrólisis del agua a 25 grados sería igual a Kw igual a 1 por 10 a la menos 7, y este es igual a 1 por 10 igual a la menos 7, lo que nos daría un resultado de 1 por 10 a la menos 14. Y pasando a estos temas que vimos en la evaluación, les daría mi conclusión final. Esta la redacté yo, donde digo que durante estas conversaciones acerca de lo que hablamos en estas evaluaciones y lo que hemos tenido que investigar, hemos explorado diversos temas relacionados con la física y la instrumentación, cómo funcionan los sensores. Hemos visto varias definiciones y fórmulas para calcular diferentes conceptos como la densidad, la aceleración, la fuerza y los procesos termodinámicos, como el isobárico, isotérmico, isocórico. También hemos analizado los diferentes tipos de sensores, como los de presión, flujo y temperatura, y los criterios de selección para cada uno de ellos. Además, se ha discutido específicamente sobre los sensores de pH y pOH, así como la hidrólisis del agua y las constantes de la hidrólisis. También hemos visto los criterios de selección de los sensores, como ya lo mencionamos, y pues bueno, en conclusión, se ha tocado una amplia gama de temas en esta conversación, lo que nos ha permitido profundizar en el mundo de la física y de la instrumentación y comprender mejor algunos conceptos claves en esta área que serían necesarios de aprender dentro de la industria, ya que es como lo básico para poder trabajar en los procesos de algún tipo de medicamento ya en el área de la farmacéutica. Así que pues por mi parte sería todo, le agradezco la atención y pues de este lado le pondré a la bibliografía que viene dado por el documento que pues ya nos había presentado antes. Y pues con esto me despido, así que muchas gracias.